El día antes de mi boda, mi padre quemó mi vestido de novia frente a todos y juró que nunca sería libre. Pero lo que mi novio hizo cuando me vio llorando, lo cambió todo. Él destruyó el imperio de mi padre con sus propias manos. Hola, mis queridos. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pónganse cómodos. Siéntense ahí que esta abuelita les va a contar una historia que hasta hoy me emociona cuando la recuerdo. ¿Saben? Mi nombre es Sofía Elena Almeida. Tengo 78 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes. Aguascalientes, esta ciudad hermosa de aguas termales y aire fresco de montaña. Nací y crecí aquí mismo, en esta tierra bendita, y nunca salí de aquí. Esta ciudad es toda mi vida. Y antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. ¿Será que pueden darle al botoncito rojo de suscribirse ahí abajo y a la campanita también para no perderse los próximos videos de esta abuela? Me pongo tan feliz cuando veo que hay gente nueva escuchándome, ¿saben? Es como si tuviera más nietos para contarles mis historias. Y aprovechen y dejen un like también. Ándenle. Esto ayuda mucho para que este trabajo llegue a más personas que necesitan escuchar lo que tengo que decir. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿En la mañanita con el café, después de comer o ya en la noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz al saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pues bien, mis queridos, los traje aquí hoy porque necesito contar una historia que guardé en el pecho por mucho tiempo. Es sobre el día más triste y más importante de mi vida, el día antes de mi boda. Lo miré y por primera vez en la vida, por primera vez en 21 años, una cosa que pudo haber destruido todo. Una cosa que involucró a mi propio padre, un vestido en llamas y un hombre que yo creía conocer, pero que me sorprendió de una manera que jamás pude imaginar. Es una historia de dolor, sí, pero también de justicia, de valentía, de un amor que se reveló más fuerte de lo que soñaba. Y todo comenzó muchos años antes, cuando yo todavía era una niñita corriendo descalza por las calles empedradas de este Aguascalientes que tanto amo. Nací en 1947, justo al final de la guerra, en una casa enorme en el centro de Aguascalientes. Mi padre se llamaba Héctor Moreira, doctor Héctor Moreira, como todos le decían por aquí. Era médico, uno de los más buscados de la ciudad, y tenía un consultorio particular ahí en la Avenida Madero, en pleno corazón de la ciudad. Era un hombre alto, de bigote grueso y siempre vestido con trajes caros de esos que venían de la Ciudad de México. Le gustaba ser visto, ¿saben? Le gustaba que todos supieran quién era el doctor Moreira. Mi madre, Azucena, era una mujer pequeñita, de voz baja y manos delicadas. Había sido maestra antes de casarse, pero mi padre no la dejó trabajar después del matrimonio. Esposa de médico no necesita trabajar, decía él, y ella obedecía. Siempre obedecía. La recuerdo pasando los días cuidando la casa, bordando manteles, acomodando flores en los jarrones de cristal, siempre en silencio, siempre calladita. Tenía una manera triste en los ojos, incluso cuando me sonreía. Yo era hija única. Mi madre había perdido 2 bebés antes de mí, y después que nací, no pudo tener más hijos. Creo que por eso mi padre me trataba como una propiedad preciosa, ¿saben? Yo no era solo su hija, era el trofeo, la prueba de que el linaje de los Moreira iba a continuar. Decía eso todo el tiempo. Sofía, tú eres la única heredera del nombre Moreira. Tienes que casarte con alguien a la altura. Nuestra casa era una casona de 2 pisos, toda de cantera, con un portón de hierro forjado y un patio enorme con piso de mármol que mi padre había mandado traer de Puebla. Hacía el cuento a todo el mundo de que ese mármol había costado una fortuna. Dentro de casa había muebles de cedro rojo, tapetes persas, lámparas de cristal, todo de lo mejor.
Pero, ¿saben qué es lo que más recuerdo? Del silencio. La casa era enorme y silenciosa. Mi madre andaba en pantuflas para no hacer ruido, y yo aprendí desde chiquita a no correr, no gritar, no molestar. Mi padre controlaba todo. Él escogía la ropa que mi madre iba a vestir para ir a misa. Él decidía qué iba a haber de comida el domingo. Contaba el dinero que mi madre gastaba en el mercado y preguntaba por cada centavo. Y con él no había conversación. Cuando el doctor Moreira hablaba, era ley. Si mi madre se atrevía a estar en desacuerdo, él golpeaba la mesa con tanta fuerza que los platos saltaban y ella se callaba de inmediato. Conmigo era diferente cuando yo era pequeña. Me mimaba, me llamaba princesita, me traía regalos caros de la Ciudad de México, muñecas de porcelana, vestidos de encaje, zapatos de charol, pero tenía un precio, mi hijo. Yo tenía que ser perfecta. Tenía que sacar las mejores calificaciones en el colegio de las monjas, donde solo estudiaban las niñas de familia rica. Tenía que andar siempre con postura erguida, hablar bajo, sonreír a la hora correcta. Tú representas a la familia Moreira, decía. No puedes quedar mal. Tenía pocos amigos de verdad. Las niñas del colegio me tenían envidia porque yo era la hija del doctor Moreira y los niños no podían acercarse a mí. Mi padre no lo permitía. Jugaba sola en el patio, brincando la rayuela en las piedras de mármol o fingiendo que los rosales del jardín eran bosques encantados. A veces mi madre se sentaba conmigo en el corredor y me enseñaba a bordar. Y esos eran los momentos más felices. Solo nosotras dos en silencio, con las agujas bailando en la tela. Pero conforme fui creciendo, las cosas se pusieron más pesadas. Cuando cumplí 10 años, mi padre comenzó a presentarme como la futura señora tal o cual, siempre hablando de matrimonio, de linaje, de familia importante. Tenía en la cabeza que yo iba a casarme con el hijo de algún hacendado rico o de algún industrial de la Ciudad de México. Decía que iba a arreglar un buen matrimonio para mí cuando llegara la hora. Recuerdo un día, yo tenía unos 11 años, que una compañera del colegio me invitó a ir a su casa a jugar. Le pedí a mi padre y él preguntó, ¿quién es su padre? ¿A qué se dedica? Cuando le dije que el padre de ella era carpintero, mi padre se rió y dijo, Sofía, tú no vas a jugar a casa de gente pobre. Tú no eres cualquiera. Y no me dejó ir. Lloré escondida en mi cuarto, pero no sirvió de nada. A los 12 años, comenzó a llevarme a las fiestas de la alta sociedad de Aguascalientes. Tenía que usar vestidos largos, zapatos de tacón que me lastimaban los pies y quedarme sentada calladita mientras los hombres ricos hablaban de negocios y las mujeres chismorreaban. Mi padre me exhibía como quien exhibe una joya. «Esta es mi hija Sofía», decía con la mano pesada en mi hombro. «Linda, ¿verdad? E inteligente. Va a hacer un matrimonio de lo mejor». Me sentía como una muñeca en un aparador, mi hijo, bonita por fuera, pero vacía por dentro. Y lo peor es que yo no veía escapatoria. Mi madre nunca me había enseñado a desobedecer. Ella misma vivía bajo sus órdenes. Yo pensaba que así tenía que ser, que las mujeres nacían para obedecer a los padres y después a los maridos. Pero había una cosa que mi padre no podía controlar completamente: los libros. Yo adoraba leer. Me escapaba a la biblioteca de la escuela y devoraba todo lo que encontraba: novelas, poesías, historias de mujeres valientes que vivían aventuras. Y fue en los libros que comencé a soñar con una vida diferente. Una vida donde yo pudiera escoger. Una vida donde yo pudiera ser yo misma. Cuando cumplí 13 años, las cosas comenzaron a cambiar de una manera que nunca pude imaginar. Fue el año que mi padre se puso más exigente, más controlador, más posesivo. Y fue el año que comencé a entender que ese amor de él por mí no era amor de padre, era posesión. Recuerdo como si fuera ayer el día que conocí a Gabriel. Acababa de cumplir 19 años. Era 1966 y había conseguido convencer a mi padre de dejarme tomar un curso de biblioteconomía en el Centro Cultural de Aguascalientes. Solo aceptó porque era cosa de señorita de familia y porque el centro quedaba cerca de casa donde él podía vigilarme.
Fue una tarde de marzo. El calor estaba que rajaba y yo había ido hasta la biblioteca del centro a buscar unos libros para el curso. Cuando entré, había un hombre acomodando libros en los estantes. Era alto, delgado, de lentes redondos y cabello oscuro, un poco despeinado. Usaba una camisa sencilla de algodón, arremangada hasta los codos y pantalón de mezclilla. Nada de traje, nada de corbata. Estaba silbando bajito una canción mientras trabajaba. «Con permiso», dije, y él se volteó. Sus ojos eran color café y gentiles, y cuando sonrió, sentí algo raro en el pecho. Una cosa buena, ¿saben? Una ligereza que nunca había sentido cerca de ningún hombre. «Hola, tú debes ser la nueva alumna del curso, Sofía, ¿no? Soy Gabriel, profesor de literatura aquí del centro. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?» Su voz era tranquila, sin prisa. No tenía ese tono mandón que yo conocía de los hombres que frecuentaban la casa de mi padre. Conversamos sobre libros por casi una hora. Él me recomendó a Sor Juana Inés de la Cruz, a Octavio Paz. Me habló de poesía con un brillo en los ojos que me encantó, y lo más importante, me escuchaba. Me hacía preguntas sobre lo que yo pensaba, sobre lo que me gustaba. Nadie nunca había hecho eso. Comencé a ir a la biblioteca todos los días, incluso cuando no tenía clase. Gabriel siempre estaba ahí y siempre tenía tiempo para conversar conmigo. Me contó que había nacido en Zacatecas, un pueblito pequeño aquí del centro de México mismo, y que había venido a Aguascalientes a trabajar como profesor porque amaba enseñar. Vivía en una pensión sencilla ahí cerca de la central de autobuses. Ganaba poco, pero decía que era feliz porque hacía lo que le gustaba. «¿Sabes, Sofía?», me dijo un día, mientras tomábamos un cafecito en la cafetería del centro. «Yo creo que la vida no es sobre tener mucho dinero o una casa grande. Es sobre despertar en la mañana y sentir que estás haciendo algo que importa. Es sobre ayudar a las personas a descubrir mundos nuevos a través de las palabras». Nunca había escuchado nada parecido a eso. En mi casa, todo era sobre dinero, estatus, apariencias. Y aquí estaba un hombre diciéndome que existía otra forma de vivir. Me enamoré no solo de Gabriel, me enamoré de la posibilidad de una vida diferente. Comenzamos a andar de novios a escondidas. Él me esperaba en la esquina del centro y caminábamos por las calles de Aguascalientes conversando sobre todo. Me llevaba al jardín de San Marcos, donde nos sentábamos en una banca cerca de la fuente y pasábamos horas hablando de sueños. Mi sueño era ser libre. El suyo era abrir una biblioteca comunitaria donde los niños pobres pudieran tener acceso a los libros. Escondí el noviazgo de mi padre por 6 meses, pero en Aguascalientes, ciudad pequeña, todo el mundo ve todo. Una vecina le contó a mi madre que me había visto andando con un muchacho sencillo por las calles. Mi madre, pobrecita, se asustó y me contó que iba a tener que hablar con mi padre. Cuando mi padre se enteró, fue el primer infierno. Llegó a casa gritando, azotando las puertas. «¿Quién es ese Gabriel? ¿Qué familia es esa? ¿A qué se dedica su padre?». Cuando le dije que Gabriel era profesor, que su padre había sido arriero y había muerto cuando él era niño, mi padre se puso morado de coraje. «¿Arriero? ¿Arriero? ¿Tú, hija de médico, nieta de hacendado, andando de novia con hijo de arriero? ¿Te volviste loca, Sofía? Ese hombre te quiere aprovechar, quiere nuestro dinero». Intenté explicar que Gabriel no era así, que era bueno, que me respetaba, pero mi padre no quiso escuchar. Me prohibió salir de casa, me encerró en el cuarto por 3 días. Lloré, supliqué, pero no sirvió de nada. Mi madre trató de interceder, dijo que yo estaba sufriendo, pero él le gritó a ella también. «Tú cállate, esto es culpa tuya, que no vigilaste bien a la muchacha». ¿Pero saben qué pasó, mi hijo? Gabriel no se rindió conmigo. Mandaba cartas a través de una empleada nuestra, la señora Benita, que le daba lástima de mí. Cartas lindas, llenas de poesía, diciéndome que iba a esperar el tiempo que fuera necesario, que me amaba y que me iba a hacer feliz. Después de 2 meses encerrada en casa, hice una cosa que nunca había hecho en la vida. Enfrenté a mi padre.
Bajé a la sala donde él estaba leyendo el periódico. Me paré frente a él y dije con la voz temblorosa pero firme: «Padre, me voy a casar con Gabriel con o sin su bendición. Tengo 20 años, soy mayor de edad y lo amo». Mi padre me miró como si le hubiera escupido. Se levantó despacio del sillón, caminó hasta mí y me dio una cachetada tan fuerte que caí al piso. Mi madre gritó. Me levanté con la mejilla ardiendo y los ojos llenos de lágrimas, pero no le quité la mirada. «¿Quieres casarte con ese miserable?», gruñó. «¿Quieres volverte esposa de profesor pobre, viviendo en cuarto de vecindad, pasando necesidad? Pues entonces vete, pero sal de mi casa. Nunca más vas a tener un centavo mío. ¿Oíste? Nunca más». Pensé que era eso, que me iba a correr ahí mismo. Pero ¿saben qué pasó? Mi madre, por primera vez en la vida, desobedeció a mi padre. Se puso entre nosotros dos y dijo con una voz que yo nunca había escuchado: «Héctor, basta, ella es nuestra hija. Si la corres, la pierdes para siempre. ¿Es eso lo que quieres?». Mi padre se quedó unos segundos parado, respirando pesado. Entonces dijo algo que me heló. «Está bien, se puede casar, pero se va a arrepentir. Voy a hacer de todo para que este matrimonio no resulte, y cuando venga llorando, pidiendo volver, le voy a recordar esta decisión». Gabriel y yo pusimos fecha de boda para diciembre de ese año de 1966. Yo tenía 19 años cuando nos comprometimos. Mi padre no me volvió a hablar desde el día de la pelea, pero tampoco me corrió de casa. Fingía que yo no existía, pasaba junto a mí en el pasillo y no me miraba, no me saludaba en las comidas. Era como si yo hubiera muerto para él. Pero yo estaba feliz, mi hijo, feliz porque me iba a casar con el hombre que amaba. Gabriel había rentado una casita pequeña ahí cerca de la escuela donde trabajaba. No era nada comparado con la casona donde yo vivía, pero era nuestra. Comencé a bordar el ajuar, a planear cada detalle. Mi madre me ayudaba a escondidas cuando mi padre no estaba en casa. El vestido de novia lo había comprado con el dinero que mi abuela materna me había dejado de herencia. Era hermoso, de encaje blanco, con una cola larga bordada con perlas. Lo había guardado en el armario de mi cuarto, cubierto con una sábana blanca, y todos los días iba solo para verlo, para tocar la tela, para soñar con el día que lo iba a usar. Faltaba una semana para la boda, cuando mi padre comenzó a tomar más de lo normal. Llegaba a casa de madrugada, tambaleándose, oliendo a tequila. Mi madre trataba de hacer que comiera, pero él empujaba el plato y se iba a su estudio a tomar más. Yo veía eso y sentía un miedo creciendo dentro de mí, un miedo de que fuera a hacer alguna locura. Gabriel se dio cuenta de mi preocupación. «Sofía, falta solo una semana», me dijo, sosteniendo mis manos. «Después de eso vas a estar libre. Prometo que voy a cuidarte. Prometo que vas a ser feliz». Pero en el fondo los dos sabíamos que mi padre no se iba a quedar tranquilo y teníamos razón. El día 18 de diciembre de 1966, en la víspera de nuestra boda, mi padre mostró de lo que era capaz y lo que hizo ese día marcó mi vida para siempre. Era 18 de diciembre de 1966, un jueves. Mañana sería mi boda. Había pasado el día entero arreglando las últimas cosas. Las flores habían sido encargadas. El pastel estaba listo en la pastelería. Las invitaciones habían sido entregadas. Gabriel había ido a buscar su traje en la sastrería e iba a dormir en casa de un amigo, porque seguíamos esa tradición de que el novio no podía ver a la novia el día anterior. La noche estaba cayendo y subí a mi cuarto para ver el vestido una vez más. Abrí el armario despacio, quité la sábana blanca que lo cubría y ahí estaba ese vestido hermoso que me había costado todos los ahorros de la herencia de mi abuela. El encaje brillaba en la luz tenue del cuarto. Pasé la mano en la tela con tanto cariño, mi hijo, imaginando cómo sería entrar a la iglesia, caminar hasta el altar, ver a Gabriel esperándome con esa sonrisa suya. Estaba tan concentrada, mirando el vestido, que no oí cuando mi padre subió las escaleras. La primera cosa que sentí fue el olor
ese olor fuerte a tequila que había tomado la casa en la última semana. Cuando me volteé, él estaba parado en la puerta de mi cuarto, con los ojos rojos y vidriosos, una botella en la mano. «Entonces es mañana», dijo, arrastrando las palabras. «Mañana me vas a deshonrar frente a toda la ciudad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Padre, por favor, no empieces. Ya hablamos de esto». Pero él entró al cuarto tambaleándose, y vi algo en sus ojos que me aterrorizó. No era solo coraje, era una cosa más profunda, más oscura. Era como si se hubiera vuelto loco de una vez. «¿Tú crees que voy a dejar?», gruñó acercándose más. «¿Tú crees que me voy a quedar aquí viendo cómo echas a perder todo lo que construí? ¿El nombre Moreira siendo arrastrado por el lodo por culpa de un profesor miserable?». Agarró el vestido del gancho con tanta fuerza que oí la madera crujir. Di un paso adelante, tratando de impedirlo. «Padre, no, por favor, no hagas eso». «Hazte para allá», gritó y me empujó con el brazo libre. Caí de espaldas en la cama y él arrancó el vestido del armario con una violencia que hizo que el gancho cayera al piso con un ruido seco. «Padre, no, por favor, no», grité, levantándome e intentando agarrar su brazo. Pero él era muy fuerte y el tequila lo había puesto violento de una manera que yo nunca había visto. Me empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, y caí al piso. Mi madre apareció en la puerta pálida. «Héctor, ¿qué estás haciendo? Héctor, por el amor de Dios». Pero él no escuchó. Salió del cuarto, arrastrando el vestido por el piso. Bajó las escaleras con nosotras, corriendo detrás de él, gritando, suplicando. La señora Benita apareció de la cocina con los ojos como platos. El jardinero, don Olegario, que todavía estaba terminando de regar las plantas en el patio, paró lo que estaba haciendo. Mi padre atravesó la casa hasta el patio de cantera, ese patio del que tanto se enorgullecía, con el piso de Puebla, los rosales podados, la fuente en el centro. Los vecinos habían oído los gritos y algunos ya estaban asomados por encima del muro. Eran casi las 8 de la noche y la luz amarilla de los faroles de la calle iluminaba todo. Él tiró el vestido al piso, justo en medio del patio, y yo caí de rodillas a su lado, tratando de agarrar la tela, tratando de salvar mi vestido, mi sueño, mi vida. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el encaje. «No, padre, no hagas eso. Te lo suplico, padre, por el amor de Dios». Pero él ya había vuelto dentro de casa. Oí sus pasos pesados, y cuando volvió, traía una botella grande de alcohol, de ese alcohol que la señora Benita usaba para limpiar el piso. Fue en ese momento que entendí lo que iba a pasar y todo mi cuerpo se congeló. «Padre, no, no hagas eso. Es mi vestido, es mi boda». Mi madre se tiró frente a él, agarrando su brazo. «Héctor, para. ¿Te volviste loco? Esto es locura». Él empujó a mi madre con tanta fuerza que ella cayó sentada en el piso de cantera. Y entonces, mientras yo sostenía el vestido contra el pecho, llorando, gritando, él abrió la botella de alcohol y comenzó a derramar el líquido sobre la tela blanca. El olor fuerte invadió mi nariz. El alcohol escurría por el vestido, mojando el encaje, empapando las perlas bordadas. Intenté levantarme, intenté correr dentro de casa con el vestido, pero mi padre me agarró del brazo y me jaló para atrás con tanta fuerza que caí de nuevo. «¿Quieres casarte?», gritó con la voz distorsionada por el odio y la bebida. «¿Quieres desafiarme? Entonces mira lo que pasa con quien me desafía». Sacó un encendedor del bolsillo y vi en cámara lenta cómo prendía la llama. «¡No, padre, no!». Pero él tiró el encendedor encima del vestido empapado. El fuego subió en una explosión de luz anaranjada que iluminó todo el patio. Las llamas se esparcieron por la tela a una velocidad espantosa, devorando el encaje blanco, derritiendo las perlas, transformando mi sueño en cenizas. Me quedé ahí de rodillas, viendo todo quemarse. El calor golpeaba mi cara. El humo subía negro contra el cielo oscuro. El olor a tela quemada llenaba mis pulmones y yo no podía parar de llorar. Mi madre estaba en el piso, sollozando con las manos en la cara.
La señora Benita lloraba recargada en la pared de la casa. Don Olegario se había quitado el sombrero y miraba al piso, sin saber qué hacer, y los vecinos del otro lado del muro miraban en silencio esa escena de horror. Mi padre se quedó ahí parado, con la botella vacía en la mano, mirando el fuego. Tenía una expresión extraña en la cara. Era casi una sonrisa de victoria, como si acabara de ganar una guerra. Cuando el fuego comenzó a disminuir, cuando solo quedaban los pedazos carbonizados de la tela humeando en la cantera, él se volteó hacia mí y dijo con una voz fría que nunca voy a olvidar: «Nunca te vas a casar mientras yo esté vivo, Sofía, nunca. Nadie te quita de mí. Tú eres mía, siempre has sido mía. Y si ese profesorcito miserable aparece aquí mañana, lo corro de esta ciudad, ¿entendiste?». Tiró la botella vacía al piso, donde se hizo pedazos en 1000 partes, y entró a la casa tambaleándose, dejándome ahí de rodillas en las cenizas todavía calientes de mi vestido de novia. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pudieron haber sido 5 minutos, pudo haber sido 1 hora. Solo recuerdo mirar lo que había quedado del vestido. Unos pedazos de tela negra, retorcida, irreconocible. Las perlas se habían derretido y pegado en la cantera. El olor a quemado estaba en todo, en el aire, en mi ropa, en mi cabello, en mi piel. Y pensé, se acabó, todo se acabó. Mi padre no solo había destruido el vestido, había destruido mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de ser feliz. Fue mi madre quien me levantó del piso. Me jaló de los brazos con tanta fuerza que sentí mis huesos doler. Me abrazó fuerte y lloramos juntas ahí en el patio, con el olor a quemado todavía en el aire y los vecinos susurrando del otro lado del muro. Las cenizas del vestido todavía soltaban un humito delgado, como si fueran los últimos suspiros de mi sueño muriendo. La señora Benita trajo un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que no podía agarrarlo. Tuvo que acercar el vaso a mis labios como si fuera una niña. Intenté tomar, pero el agua bajó mal y comencé a toser, a ahogarme, a sentir que iba a vomitar. El olor a quemado había entrado tan profundo en mis pulmones que parecía que nunca más iba a poder respirar aire limpio. «Ven, hija, ven para adentro», susurró mi madre, guiándome a la casa. Mis piernas apenas me sostenían. Miraba el piso de cantera manchado de ceniza, de pedazos carbonizados de encaje, de perlas derretidas pegadas en la piedra. Cada paso que daba parecía imposible, como si estuviera caminando dentro del agua, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado para existir. Pero cuando pasamos por la sala, mi padre estaba ahí tirado en el sillón, con la botella de tequila casi vacía en la mano. Sus ojos estaban rojos, inyectados, pero había algo peor en esa mirada. Había satisfacción. Me miró y dio esa sonrisa horrible de quien acababa de ganar una guerra. «¿Ahora entiendes, Sofía?», dijo con la lengua enredada, pero la voz todavía firme, todavía llena de autoridad. «Tú eres mi hija, mía, y mientras yo esté vivo, vas a hacer lo que yo mande. No hay Gabriel, no hay boda, no hay huida, no hay libertad. Solo estoy yo. Solo yo mando en tu vida, solo yo decido tu futuro. Y me vas a obedecer, aunque tenga que encerrarte en esta casa por el resto de tu vida». Algo dentro de mí se rompió en ese momento, mi hijo. No fue solo el corazón, fue algo más profundo, más esencial. Fue la última esperanza que tenía de que mi padre todavía tuviera un pedazo de humanidad, un hilito de amor verdadero por mí, pero no había. Él no me amaba, me poseía como se posee una joya, un cuadro, una propiedad. Y me di cuenta en ese instante que para él yo nunca había sido una hija. Yo era una cosa, un objeto valioso que él guardaba encerrado dentro de casa para que nadie me robara. Subí corriendo a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Mi madre intentó entrar detrás de mí, pero grité: «¡Déjame sola, por favor, mamá! ¡Déjame sola!». La oí llorando del otro lado de la puerta, pero yo no podía consolarla. Apenas podía respirar. Me senté en el piso, recargada en la cama, y fue ahí, en ese rincón oscuro de mi cuarto,
que tuve el primer pensamiento terrible. ¿Y si simplemente me rindo? ¿Y si no tengo fuerzas para luchar contra él? ¿Y si es más fácil morir que seguir viviendo así? Cerré los ojos con fuerza y vi a Gabriel. Vi su cara, esos ojos gentiles detrás de los lentes redondos, esa sonrisa que me hacía creer que el mundo podía ser bueno. Recordé la primera vez que sostuvo mi mano en esa banca del jardín cerca de la fuente. Recordé cómo me había mirado y dicho: Sofía, prometo que te voy a hacer feliz. No voy a dejar que nadie te lastime nunca más. ¿Y ahora? Él estaba durmiendo tranquilo en casa de su amigo, soñando con nuestra boda de mañana. No sabía que mi padre había quemado mi vestido. No sabía que yo estaba presa en esta casa como una prisionera. No sabía que el hombre que él pensaba que era solo un padre difícil era, en realidad, un monstruo. Y mañana en la mañana, cuando llegara a la iglesia de traje nuevo, con el ramo de flores blancas en la mano esperando para verme entrar y yo no apareciera, ¿qué iba a pensar? ¿Que me había rajado? ¿Que había escogido la vida cómoda de la casa de mi padre en vez de su amor? ¿Que era muy débil, muy cobarde para ser su mujer? El dolor en mi pecho era físico, mi hijo. Era como si alguien hubiera metido un cuchillo entre mis costillas y lo estuviera torciendo despacio. Doblé el cuerpo para adelante, abracé mis rodillas y comencé a mecerme para adelante y para atrás, tratando de encontrar algún consuelo, alguna posición que doliera menos. Necesitaba avisarle a Gabriel. Lo necesitaba desesperadamente. ¿Pero cómo? Mi padre había bajado y oí cuando cerró todo con llave. Oí el ruido de las llaves girando en la cerradura de la puerta del frente, de la puerta de la cocina, hasta de la ventana de la despensa. Lo oí arrastrando muebles, bloqueando las salidas. Me había aprisionado de verdad, había transformado esa casa enorme en una cárcel. Y mañana temprano, cuando Gabriel viniera a buscarme, mi padre iba a estar ahí en la puerta, bloqueando la entrada, diciendo que la boda estaba cancelada, que yo había cambiado de opinión, que ya no quería. Me levanté y comencé a caminar de un lado para otro en el cuarto, como un animal enjaulado. 6 pasos hasta la ventana, 6 pasos de vuelta hasta la puerta, 6 pasos hasta la ventana, 6 pasos hasta la puerta. Mis pies descalzos en el piso frío de madera, mis manos apretando una a la otra hasta que los nudillos se pusieron blancos. Miré la ventana. Daba al patio trasero, al jardín donde había un árbol de capulín que yo subía cuando era niña. Pero ahora el segundo piso parecía muy alto, muy peligroso. Si saltaba, iba a romperme una pierna, tal vez las dos. Y entonces, mi padre iba a tener una excusa perfecta para mantenerme presa. Está lastimada, pobrecita, necesita reposo. Intenté abrir la puerta del cuarto despacio. Solo una rendija para oír lo que estaba pasando allá abajo. Oí a mi padre todavía en la sala, caminando de un lado para otro, sus pasos pesados en las tablas del piso. Lo oí rezongando solo, hablando cosas que no podía entender bien. Todavía estaba borracho, y cuando mi padre tomaba mucho, se ponía violento. Cerré la puerta de nuevo, despacio, sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Recargué la frente en la madera fría de la puerta y susurré: Gabriel, perdóname. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Perdóname por tener un padre que es un monstruo. Perdóname por no poder luchar contra él. Volví a la cama y me senté en la orilla, sosteniendo la almohada contra el pecho. Las lágrimas bajaban solas, silenciosas, mojando la tela bordada que mi abuela había hecho años atrás. Y por primera vez en la vida pensé seriamente en rendirme de todo. Pensé: no voy a poder. Él es muy fuerte, muy rico, muy poderoso. Él es el doctor Moreira, el hombre que todos respetan en esta ciudad. Y yo soy solo una muchacha asustada que ni siquiera pudo proteger su propio vestido de novia. Pensé en todas las veces que había visto a mi madre doblarse ante él, en todas las veces que ella había tragado la humillación, el dolor, el miedo. ¿Cuántas veces había quedado con los ojos rojos de tanto llorar a escondidas?
¿Cuántas veces había asentido con la cabeza mientras él gritaba, insultaba, humillaba? Ella había vivido 30 años así, 30 años prisionera de ese hombre. ¿Sería ese mi destino también? Vivir presa en esa casa, viendo los años pasar, viendo mi cabello encanecer, viendo a Gabriel seguir su vida, casarse con otra mujer, tener hijos con otra, mientras yo me pudría ahí dentro como un mueble viejo cubierto de polvo. La noche pasó despacio, pesada como plomo. No dormí ni un minuto. Me quedé sentada en el piso de mi cuarto, de espaldas a la pared, mirando la puerta, esperando. ¿Esperando qué? No sé. Tal vez un milagro. Tal vez que Dios bajara del cielo y abriera esa puerta, quebrara esas cerraduras y me llevara de ahí. En mi cabeza pasaban 1000 pensamientos, uno más desesperante que el otro. Imaginaba a Gabriel llegando a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción mañana en la mañana, a las 10, como habíamos acordado. Lo imaginaba entrando por la puerta lateral, todo nervioso, pero feliz, arreglándose la corbata, pasándose la mano por el pelo. Imaginaba a los invitados llegando, las pocas personas que habían tenido el valor de aceptar la invitación, incluso sabiendo que el doctor Moreira estaba en contra de esa boda. Imaginaba las flores que había encargado, azucenas blancas, mis flores preferidas, comenzando a marchitarse en el calor de diciembre. Y yo, presa aquí, golpeando las paredes, gritando por socorro que no venía. Debían ser como las 2 de la madrugada cuando oí a mi madre subir las escaleras despacio. Tocó la puerta de mi cuarto muy bajito. «Sofía, hija, ¿estás despierta?» Me levanté y abrí la puerta. Ella entró rápido y cerró detrás de ella. Tenía un suéter tirado encima del camisón y sus ojos estaban tan rojos e hinchados como los míos. «Hija», susurró, sosteniendo mi cara con las 2 manos. «Lo siento tanto, tanto. Debí haberte protegido. Debí haber impedido que él... Pero soy débil, Sofía. Siempre he sido muy débil». «Mamá, necesito avisarle a Gabriel», dije agarrando sus manos. «Necesito mandarle un mensaje antes de mañana. Si él aparece aquí y papá le habla, papá lo va a convencer de que yo me rajé. Y yo no me rajé, mamá. Yo lo amo. Yo me quiero casar con él». Mi madre miró la puerta del cuarto con miedo, como si mi padre pudiera aparecer en cualquier momento. «Tu padre cerró todo con llave, Sofía, y está durmiendo en el sillón de la sala, debajo de la escalera. No podemos salir». «¿Y el teléfono?» Quitó el cable de la pared y lo guardó en el estudio. Cerró la puerta con llave. Me sentí derrumbar de nuevo. Todas las salidas bloqueadas, todas las puertas cerradas. Mi padre había pensado en todo. «Pero voy a intentar una cosa», susurró mi madre, más para ella misma que para mí. «Mañana temprano, antes de que él despierte, voy a ir a casa de Benita. Ella vive ahí cerca, en la calle de atrás. Ella puede llevarle un mensaje a Gabriel. ¿Crees que ella va a aceptar? ¿No va a tener miedo de papá? Benita siempre te ha querido, hija. Te vio crecer y odia a tu padre. Él la trata mal, le paga una miseria, le grita. Va a aceptar, sí». Mi madre me abrazó fuerte y salió del cuarto, cerrando la puerta sin hacer ruido, y me quedé ahí con un hilito de esperanza encendiéndose dentro del pecho. Solo un hilito delgadito, pero era algo. Debían ser como las 3 de la madrugada cuando oí un ruidito en la ventana. Era tan bajito que al principio pensé que lo había imaginado. Pero entonces lo oí de nuevo. Toc, toc, toc suave en el vidrio, rítmico, insistente. Corrí hasta la ventana y miré para abajo, el corazón disparado. Y ahí, en el patio oscuro, iluminada solo por la luna menguante que aparecía entre las nubes, estaba la señora Benita. Había subido en una escalera de madera vieja, esa misma escalera que don Olegario usaba para podar los árboles, y estaba sosteniendo un pedacito de papel en la mano. Se llevó el dedo a los labios, pidiéndome silencio, y estiró el brazo para arriba, tratando de alcanzar la ventana. Abrí la ventana despacio, despacio, con tanto cuidado que cada centímetro parecía una eternidad. El pestillo crujió y me congelé, esperando oír a mi padre despertar allá abajo. Pero nada.
solo el silencio de la madrugada y el canto distante de un gallo confundido que pensaba que ya era de día. Estiré el brazo y agarré la nota de su mano. Benita bajó rápido, como un gato, y se perdió en la oscuridad del patio. Cerré la ventana, encendí la lámpara del buró con mano temblorosa y leí: Sofía, tu mamá me despertó hace ratito. Fui hasta la pensión de don Arnaldo, donde Gabriel está hospedado. Toqué la ventana de su cuarto y él despertó. Le conté lo que tu papá hizo. Se puso blanco, mi hija, blanco como el papel. Dijo que necesita hablar contigo, que necesita un recado tuyo para saber qué hacer mañana. Escribe algo y yo lo llevo antes de que salga el sol, Benita. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostener el papel con las dos manos para poder leer hasta el final. Gabriel sabía. Sabía lo que mi padre había hecho y no se había ido. Estaba ahí esperando una respuesta mía. Agarré mi cuaderno de apuntes, arranqué una hoja y comencé a escribir. La primera versión la rompí. Las palabras estaban confusas, sin sentido. La segunda también. En la tercera vez, finalmente pude poner en el papel lo que estaba en mi corazón. Gabriel, mi amor, mi padre quemó mi vestido frente a todos, quemó mi sueño, mi esperanza, mi dignidad. Me encerró en esta casa y juró que nunca me voy a casar mientras él esté vivo. Dijo que soy suya, que siempre voy a ser suya. Tengo tanto miedo, Gabriel, tanto miedo de perderte, tanto miedo de pasar el resto de mi vida presa aquí. Pero incluso con todo este miedo, te amo. Te amo más de lo que amo mi propia vida. No me rajé contigo. Nunca me voy a rajar contigo. No sé qué va a pasar mañana. No sé si vamos a poder casarnos. Pero necesito que sepas. Aunque no podamos estar juntos, tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Me mostraste que el amor puede ser gentil, que puede ser respetuoso, que puede ser libre. Y eso nadie me lo va a quitar, ni mi padre, ni nadie. Voy a luchar, Gabriel. Voy a encontrar una manera. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Por favor, no te rindas conmigo. Sofía. Doblé el papel, lo puse en un sobre que tenía en el escritorio, un sobre blanco con bordes dorados que había separado para escribir las tarjetas de agradecimiento después de la boda, y me quedé esperando que la señora Benita volviera. Cada minuto parecía una hora. Me sentaba en la cama, me levantaba, iba hasta la ventana, volvía. El tiempo se había parado, el mundo se había parado. Solo existía esa espera angustiante, ese miedo de que mi padre despertara y descubriera todo. Debe haber pasado casi una hora cuando oí el ruidito de nuevo en la ventana. Toc, toc, toc. Corrí, abrí, y ahí estaba ella de nuevo en la escalera con la mano estirada. Tiré el sobre hacia abajo con cuidado, apuntando a su mano. Ella lo agarró en el aire con una agilidad que no sabía que tenía, lo guardó dentro del delantal y bajó. Antes de perderse en la oscuridad, miró para arriba e hizo así con la cabeza, un gesto pequeño que decía: «Va a salir todo bien, niña, confía». Cerré la ventana y me recargué en la pared, deslizándome hasta sentarme en el piso. Mis piernas ya no me sostenían. Me quedé ahí en el piso frío, abrazando mis rodillas y esperé el amanecer. El cielo fue aclarando despacio, muy despacio. Ese gris oscuro de la madrugada, volviéndose gris claro, después azul oscuro, después azul claro, con unas rayas color rosa en el horizonte. Y me quedé ahí oyendo a los pajaritos comenzar a cantar allá afuera. Primero un censontle, después un jilguero, después una parvada de palomas que se posaron en el techo. Oyendo la ciudad despertar, los primeros carros pasando en la calle, el lechero silbando, el panadero gritando: «¡El pan!». Era 19 de diciembre de 1966, un viernes, el día que debería ser el más feliz de mi vida, el día de mi boda. Oí cuando mi padre despertó allá abajo a las 7 de la mañana en punto. Lo oí levantándose del sillón con un gemido. Oí sus pasos pesados yendo hasta el baño, el agua, la llave. Lo oí abriendo las puertas que había cerrado con llave. La puerta de la cocina, la puerta de la despensa, la ventana de la sala. Lo oí pidiéndole café a mi madre con una voz cansada,
pero todavía firme. Azucena, mi café y que esté cargado. Debían ser como las 8 cuando mi madre tocó la puerta de mi cuarto. Yo no me había movido del lugar donde estaba. Todavía estaba sentada en el piso, de espaldas a la pared, mirando la ventana donde la luz del sol de verano ya entraba fuerte. «Sofía, hija, tu padre quiere hablar contigo allá abajo». Me levanté despacio. Mi cuerpo estaba adolorido de tanto tiempo en la misma posición. Me lavé la cara en la palangana de agua que tenía en el cuarto. Me pasé la mano por el pelo tratando de arreglarlo. Me puse un vestido sencillo. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Mis ojos estaban hundidos, con ojeras moradas. Mi cara estaba pálida. Mis labios estaban partidos de tanto morderlos. Bajé las escaleras despacio, agarrándome del barandal, porque mis piernas todavía temblaban. Cada escalón parecía una montaña. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, tomando café, leyendo el periódico de Aguascalientes que llegaba todos los días en la mañana. Estaba de traje gris, corbata azul marino, pelo peinado con brillantina. Estaba bien arreglado, presentable, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido una pesadilla que solo existía en mi cabeza. «Siéntate», dijo, sin levantar los ojos del periódico. Me senté en la punta de la silla, con las manos temblando en el regazo, los dedos entrelazados, apretados. «Hoy te vas a quedar en casa», continuó, volteando la página del periódico con un gesto casual, como quien está dando una orden sin importancia. «Si tu Gabriel aparece aquí, lo voy a correr. Le voy a decir que cambiaste de opinión, que te diste cuenta de que estabas cometiendo un error, que estás arrepentida. Y tú no vas a abrir la boca, no vas a llorar, no vas a hacer escándalo, no vas a bajar a la puerta, te vas a quedar en tu cuarto calladita, como una señorita de familia debe estar. ¿Entendiste?» Lo miré y por primera vez en la vida, por primera vez en 21 años, sentí no solo miedo, sentí odio. Un odio tan grande, tan profundo, tan ardiente, que quemaba dentro de mi pecho, como ese fuego que había quemado mi vestido la noche anterior. «Padre», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Usted puede cerrar todas las puertas de esta casa. Puede encerrarme en mi cuarto, puede quemar todos mis vestidos, puede golpearme, puede humillarme, pero no puede encerrarme para siempre. Un día voy a salir de aquí, un día voy a ser libre. Y cuando salga, cuando finalmente logre huir de este infierno, usted nunca más me va a ver. Nunca más. Va a morir solo, viejo y amargado. Y yo no voy a estar ahí. No voy a llorar en su entierro. No voy a extrañarlo, porque usted no es mi padre. Mi padre me habría amado. Mi padre habría querido mi felicidad. Usted es solo un tirano que me mantiene prisionera». Mi padre dejó el periódico despacio, muy despacio. Me miró a los ojos por primera vez desde que había bajado. ¿Y saben lo que vi en esa mirada, mi hijo? No era solo coraje, era miedo. Por primera vez en la vida, el doctor Héctor Moreira tenía miedo. Miedo de perderme de verdad. Miedo de que yo realmente cumpliera mi promesa. Su boca se abrió para decir algo, pero antes de que cualquier sonido saliera, el timbre de la casa sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces, insistente, urgente. Mi corazón se disparó. Sabía quién era. Todo mi cuerpo sabía. Era Gabriel. Mi padre se levantó de la silla tan rápido que casi se cae para atrás. «¿Te quedas aquí?», ordenó, apuntándome con el dedo. «No bajas, no apareces, yo resuelvo esto». Pero yo también me levanté. Y esta vez mis piernas no temblaron. «No, padre, esta vez voy a bajar. Esta vez lo voy a ver». Mi padre dio 2 pasos hacia mí, la mano levantada como si me fuera a pegar de nuevo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, mi madre apareció de la cocina y se puso entre nosotros 2. «Héctor, no, basta. Por el amor de Dios, basta». El timbre sonó de nuevo y de nuevo y de nuevo. Quien estaba ahí afuera no se iba a rendir. Mi padre me lanzó una mirada de odio puro y caminó hasta la puerta del frente, alisándose el traje, arreglándose la corbata,
poniéndose esa máscara de doctor Moreira respetable que usaba para la ciudad. Yo y mi madre nos quedamos paradas en el pasillo, agarradas de la mano, esperando. Él abrió la puerta con una sonrisa falsa en la cara. «Gabriel, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí tan temprano?» Y fue ahí que oí su voz. Esa voz que yo amaba, pero que en ese momento sonó diferente, más fría, más dura, más peligrosa de lo que jamás había escuchado. «Usted sabe muy bien qué hago aquí, doctor Moreira. Vine a buscar a mi novia». «Ah, sobre eso», comenzó mi padre con ese tono condescendiente suyo. Resulta que hubo un cambio de planes. Sofía pensó mejor y... Sofía no pensó en nada, lo interrumpió Gabriel. Usted quemó su vestido de novia anoche, le echó alcohol y le prendió fuego en el patio frente a los vecinos. Toda la ciudad ya lo sabe, doctor Moreira. Todo el mundo está comentando sobre el médico respetable que se volvió loco y quemó el vestido de su propia hija. Solté la mano de mi madre y corrí al pasillo. Desde donde estaba, podía ver a Gabriel en la puerta. Estaba de traje oscuro. No era nuevo. Yo conocía ese traje. Solo tenía ese y uno más. Pero estaba impecable, bien planchado, corbata alineada. Sus lentes reflejaban la luz del sol de la mañana. Y su cara, Dios mío, su cara estaba diferente, seria, determinada, implacable. Sofía. Me vio y dio un paso adelante, pero mi padre bloqueó la entrada. «Tú no entras a mi casa», gruñó mi padre, dejando la pose de hombre educado. «No eres bienvenido aquí. Nunca lo fuiste y nunca lo vas a ser». «No necesito entrar», dijo Gabriel, y vi cuando se quitó el saco con un movimiento tranquilo y lo tiró en el brazo. «Sofía, ven acá, amor. Ven conmigo». Di un paso adelante, pero mi padre se volteó y me agarró del brazo con fuerza. «No vas a ningún lado». Y fue en ese momento que Gabriel perdió la paciencia. Dio 2 pasos adelante. Entró a la casa, empujando a mi padre a un lado y vino directo hacia mí. Mi padre intentó detenerlo, puso la mano en su hombro para jalarlo para atrás, pero Gabriel se volteó en un movimiento rápido y agarró la muñeca de mi padre en el aire. La fuerza con que lo agarró debió doler, porque mi padre hizo una mueca. Gabriel era delgado, pero tenía una fuerza que yo nunca había imaginado. Torció el brazo de mi padre despacio, obligándolo a soltar mi brazo, obligándolo a retroceder. «Nunca», dijo Gabriel con una voz baja y peligrosa. «Nunca más le pones una mano encima, ¿entendiste?» Mi padre estaba rojo de coraje y humillación. «Suelta mi brazo, voy a llamar a la policía, invasión de domicilio, agresión». Gabriel lo soltó, pero no retrocedió. «Llama, por favor, llama». Va a ser interesante cuando le cuente al delegado que usted mantuvo a su hija en cautiverio toda la noche, que usted destruyó su propiedad, el vestido que ella compró con la herencia de su abuela, que usted la agredió físicamente. Miró mi cara, donde todavía debía tener la marca de la cachetada que mi padre me había dado el día anterior. «Llama a la policía, doctor Moreira. Me encantaría tener esa conversación con las autoridades». Mi padre se puso pálido. Me miró, después a Gabriel, después a mi madre, que estaba parada en el pasillo, y por primera vez en la vida lo vi sin saber qué hacer. Gabriel agarró el saco que estaba sosteniendo y me lo puso en los hombros con delicadeza. «Vamos, Sofía, nos vamos». «Ella no va a ningún lado», gritó mi padre. «Mientras yo esté vivo, no se va a casar contigo, no lo permito, nunca lo voy a permitir». Y fue en ese momento que Gabriel sonrió. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa fría, calculada, de alguien que estaba a punto de dar el jaque mate. «Curioso que mencione eso, doctor Moreira», dijo, sacando un sobre grande del bolsillo interno del saco, «porque quería hablar con usted exactamente sobre eso, sobre permiso, sobre propiedad, sobre quién manda a quién». Abrió el sobre y sacó de dentro un montón de papeles, papeles oficiales, con sellos, con firmas. «¿Conoce estos pagarés, verdad?», preguntó Gabriel, mostrándole los papeles a mi padre. «Son suyos, los que firmó el año pasado, cuando perdió esa fortuna en el juego de cartas en casa del coronel Barbosa».
Debe acordarse, fue la noche que apostó y perdió 10 veces seguidas. 50,000 pesos. Una fortuna. Mi padre se puso blanco como el papel. ¿Cómo? ¿Cómo tú? ¿Cómo sé? Completó Gabriel. Pues, doctor. Moreira, usted estaba tan ocupado despreciándome, llamándome profesor miserable, que se olvidó de investigar bien quién soy. Se olvidó de que yo no soy un profesor cualquiera. Mi tío, Sebastián Ferreira, es dueño de 3 haciendas en Zacatecas. Es uno de los hombres más ricos del centro de México y me ama como a un hijo. Dio un paso más cerca de mi padre y vi cuando mi padre retrocedió, recargándose en la pared. Cuando Sofía me contó cómo usted la trataba, cuando vi la tristeza en sus ojos cada vez que hablaba de su padre, decidí investigar y descubrí cosas interesantes, doctor Moreira. Descubrí que usted está en quiebra, que la casa, el consultorio, los muebles, las joyas de su esposa, todo está hipotecado, que usted le debe dinero a la mitad de la ciudad, y principalmente que el banco hipotecario tenía estos pagarés y estaba a punto de ejecutar la deuda. Gabriel golpeó con los papeles en la palma de la mano, el sonido resonando en el silencio mortal de la sala. Entonces, ¿sabe qué hice? Compré toda la deuda, cada centavo que usted debe, por 60,000 pesos, 50 que usted pidió prestados, más 10,000 de intereses. Pagué al contado con el dinero de mi tío, que estuvo más que feliz de ayudarme cuando le conté que era para salvar a la mujer que amo de las garras de un padre abusivo. Mi padre estaba temblando. Sus manos temblaban. Su voz tembló cuando habló. Eso no es posible. Estás mintiendo. ¿Mintiendo? Gabriel abrió uno de los papeles y comenzó a leer. Reconozco que debo al Banco Hipotecario de Aguascalientes la cantidad de 50,000 pesos referente a préstamo personal, teniendo como garantía la hipoteca del inmueble ubicado en Avenida Venustiano Carranza, 247 Centro. Esa es la dirección de esta casa, ¿verdad, doctor Moreira? La casa donde usted vive, la casa de la que tanto se enorgullece. Dobló el papel de nuevo y lo guardó en el sobre. Ahora la deuda es conmigo y tengo todo el derecho legal de ejecutarla. Esta casa ya no es suya. De hecho, ya fui al registro público esta mañana, a las 7, cuando abrió. Los papeles de la transferencia ya están registrados. Esta propiedad ahora me pertenece a mí y a Sofía, en régimen de bienes mancomunados, conforme al matrimonio que va a ocurrir dentro de 2 horas. Mi padre se deslizó por la pared hasta sentarse en el piso. Se puso las manos en la cabeza, jalándose el pelo. No, esto no puede estar pasando. Usted dijo que Sofía nunca se iba a casar mientras usted estuviera vivo, continuó Gabriel con esa voz fría e implacable. Pues considere que el hombre que usted era murió hoy, doctor Moreira. El doctor Moreira respetable, poderoso, que mandaba a todo el mundo, que controlaba a su propia hija como si fuera una propiedad. Ese hombre se acabó. Lo que quedó es solo un deudor en quiebra que ya ni siquiera tiene el techo sobre la cabeza. Se volteó hacia mí y su voz se puso suave de nuevo. Sofía, agarra tus cosas, solo lo que sea importante para ti. El resto lo buscamos después, cuando él salga. ¿Cuando yo salga? Mi padre levantó la cabeza, los ojos rojos. ¿Salir? Esta es mi casa. Era, lo corrigió Gabriel. Era su casa. Ahora es mía y le doy 10 minutos para que junte su ropa y salga voluntariamente. O llamo a la policía y sale esposado por invasión de propiedad ajena. La decisión es suya. Mi madre estaba llorando, recargada en el marco de la puerta de la cocina. Fui hasta ella, le agarré las manos. Mamá, ven conmigo, no tienes que quedarte con él, ven a vivir conmigo y con Gabriel. Pero ella negó con la cabeza, las lágrimas bajando. No, hija, yo no puedo dejarlo. Sé que es horrible. Sé que hizo cosas terribles, pero estoy casada con él hace 30 años. No sé ser otra cosa que no sea su esposa. Pero tú te vas. Tú vas a ser libre, tú vas a ser feliz y eso es lo que importa. Subí corriendo a mi cuarto. Agarré mi maleta, puse algo de ropa, los libros que más amaba, las joyas que mi abuela me había dejado, las fotos de mi infancia. Cuando bajé, mi padre estaba saliendo por la puerta del frente, cargando una maleta pequeña.
No me miró, no dijo nada, solo salió. Y por primera vez desde que nací, esa casa se quedó en silencio. Un silencio bueno, un silencio de libertad. Gabriel agarró mi mano. Todavía tenemos tiempo. La iglesia todavía está esperando y conseguí un vestido para ti. No es tan bonito como el otro, pero... No importa, dije llorando y sonriendo al mismo tiempo. No importa, Gabriel, solo quiero casarme contigo. Solo quiero empezar nuestra vida. Y fue así que a las 10 de la mañana del día 19 de diciembre de 1966 entré a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción usando un vestido blanco sencillo que Gabriel había pedido prestado a una prima suya. No tenía cola, no tenía perlas, pero era blanco y era mío. Y cuando vi a Gabriel ahí en el altar, con esa sonrisa suya, con los ojos brillando detrás de los lentes, supe que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Nos casamos ese día, mi hijo, y fueron 53 años de un matrimonio tan feliz que hasta hoy, cuando lo recuerdo, mi corazón se llena de gratitud. 53 años de compañerismo, de respeto, de amor verdadero. Vivimos en esa casa de la Avenida Carranza por 5 años. Gabriel transformó la casona en un lugar completamente diferente, lleno de luz, de risas, de libros regados por todos lados. Abrió las ventanas que mi padre mantenía cerradas, pintó las paredes de colores claros, llenó los cuartos de plantas. La casa respiró por primera vez en décadas. Mi padre nunca más me habló. Se fue a vivir en una pensión sencilla ahí cerca de la central de autobuses. Ironía del destino, ¿verdad? El hombre que despreciaba a Gabriel por vivir en pensión, terminó viviendo en una también. Mi madre me iba a visitar a escondidas los primeros meses, pero después mi padre se enteró y se lo prohibió. Ella obedeció, como siempre obedeció. Mi padre murió en 1974, hace 51 años. Mi madre mandó avisarme, pero no fui al entierro. No pude. Gabriel me agarró la mano y dijo, «No tienes obligación de llorar por quien te hizo sufrir». Y no lloré. En 1971, vendimos la casa grande y compramos una casita más chica, más acogedora, aquí mismo en Aguascalientes, en un barrio más alejado del centro. Gabriel decía que esa casa grande tenía memorias muy pesadas. Quería que empezáramos en un lugar nuevo que fuera solo nuestro. Y fue la mejor decisión que tomamos. Nuestra casita tenía 3 cuartos, un corredor grande con vista a las montañas y un patio donde comencé a plantar mis primeras flores. Gabriel trabajaba en la escuela municipal y yo daba clases particulares de español aquí en casa. No teníamos mucho dinero, pero teníamos lo suficiente, y más importante, éramos felices. Tuvimos 2 hijos. Luciano nació en 1968 y Marina en 1970. 2 regalos de Dios que llenaron nuestra casa de alegría. Gabriel fue el papá más presente y cariñoso que pude haber pedido para mis hijos. Les leía cuentos todas las noches, los ayudaba con la tarea, los llevaba al parque todos los domingos. Les mostró lo que es tener un papá de verdad, no un tirano, sino una guía amorosa. Mi Gabriel falleció en 2019, hace 6 años. Fue un infarto bien rápido, casi sin sufrimiento. Tenía 81 años y estaba jubilado hacía tiempo. Ese día, había pasado la mañana conmigo en el jardín, regando las orquídeas, conversando sobre los nietos. Después de comer, se acostó a echar una siesta y simplemente no despertó más. El médico dijo que fue instantáneo, que no sintió dolor, y le agradezco a Dios por eso, porque ese hombre merecía una partida tranquila después de una vida tan buena que construyó. Lloré mucho, mis queridos. Lloré días, semanas. La casa se quedó tan vacía sin él. Pero ¿saben qué me mantuvo de pie? Las memorias buenas, los recuerdos de cada momento que vivimos juntos y la certeza de que tuve la suerte de conocer el amor verdadero, ese amor que libera, que construye, que respeta. Hoy vivo sola en la misma casita que compramos en 1971. Mis hijos viven aquí en Aguascalientes también. Luciano es ingeniero y vive ahí en la colonia Jardín de los Estados con su esposa y 2 hijos. Y Marina es profesora como su papá.
Vive en el centro con su marido y una hija. Vienen a visitarme todos los domingos, traen a los nietos y comemos juntos. Hago esa comida mexicana de antaño: mole, frijoles de la olla, arroz mexicano, tortillas hechas a mano. Comida sencilla, pero hecha con cariño. Tengo 5 nietos que son la alegría de mi vida. El mayor tiene 22 años y está en la universidad. La más chica tiene 8 y es mi compañera de jardinería. Viene aquí todos los sábados en la mañana y me ayuda a regar las orquídeas, a quitar las hojas secas, a hablar con las plantas. Es igualita a mí cuando era niña, llena de preguntas, curiosa, cariñosa. Mi rutina hoy es sencilla y tranquila. Despierto temprano, tomo mi café con pan dulce, voy al corredor a cuidar mis 50 y tantas orquídeas. Cada una tiene un nombre. Está la rosa, la Benita. Esa le puse el nombre en honor a la señora Benita, que falleció en 1995, pobrecita. Está la Esperanza, la Victoria, la Libertad. Son mis consentidas. Paso las tardes leyendo. Todavía leo mucho. Ese amor por los libros que Gabriel me enseñó nunca pasó. Leo novelas, poesías, biografías. Participo de un club de lectura aquí del barrio con otras señoras de mi edad. Nos encontramos todos los jueves en casa de una de nosotras. Tomamos té, comemos pastel, conversamos sobre los libros. Es muy bonito. Hago crochet también. Aprendí con Marina cuando estaba embarazada de su primera hija. Hago manteles, cobijas, ropita de bebé. Vendo algunos en el tianguis de artesanías de la plaza principal y el dinerito extra ayuda con los gastos. Pero lo hago más por amor mismo, por el placer de crear algo con las manos. Voy a misa todos los domingos, a la misma iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde me casé. Me siento siempre en la misma banca, la tercera de la izquierda. Rezo por Gabriel, por mi familia, por las personas que sufren. Le agradezco a Dios por haberme dado fuerzas para enfrentar a mi padre ese día, por haber puesto a Gabriel en mi camino, por haberme mostrado que siempre hay esperanza, incluso en las horas más oscuras. Miro mi vida hoy y veo a una mujer libre, una mujer que no tiene miedo, una mujer que construyó su propia historia como quiso. Y cuando me siento en mi mecedora en el corredor, mirando el sol salir sobre las montañas de Aguascalientes, susurro: gracias, Gabriel. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme mostrado lo que es el amor de verdad. Si hay algo que aprendí en estos 78 años de vida, es que ninguna prisión dura para siempre cuando encontramos el valor de gritar por socorro. Pasé 21 años de mi vida pensando que eso era normal, que el padre podía controlar a la hija como si fuera un objeto, que el hombre podía decidir el futuro de la mujer, que teníamos que aceptar y callarnos. Pero no es así, no debe ser así. Y si me estás oyendo ahora, si estás pasando por algo parecido, sea tu padre, tu esposo, tu novio, cualquier persona que te trate como propiedad, que te encierre, que queme tus sueños como mi padre quemó ese vestido, quiero que sepas: mereces ser libre. Mereces escoger tu propia vida. Mereces un amor que libera, no un amor que aprisiona. Cuando mi padre prendió fuego a ese vestido, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que nunca iba a poder escapar, que me iba a pudrir en esa casa hasta el fin de mis días. Pero ¿saben qué aprendí? Que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Que en el momento más oscuro, cuando parece que ya no hay salida, es ahí donde encontramos un valor que ni sabíamos que teníamos dentro. Yo encontré mi voz esa mañana cuando miré a mi padre y dije: un día voy a salir de aquí y usted nunca más me va a ver. Y por primera vez en la vida vi miedo en sus ojos, porque se dio cuenta de que había perdido el control, que yo ya no era la niñita asustada que obedecía todo. Y otra cosa que aprendí, mis queridos: existen hombres buenos en este mundo. Existen hombres que respetan,